Hola, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Ya estamos en nuestro segundo mes de trabajo. Estamos hablando de las fuentes del derecho ambiental. Los animo a seguir participando. Vamos a hablar hoy sobre los principios del derecho ambiental. Seguimos con las fuentes del derecho ambiental y vamos a dedicarnos hoy a profundizar un poquito sobre lo que, a mi juicio y a juicio de muchos autores, es la fuente más importante del derecho ambiental. Y estoy hablando de los principios del derecho ambiental. Recordarán que hablábamos de cómo surgía, cuál era el origen del derecho ambiental, y decíamos que precisamente en el origen del derecho ambiental nos encontrábamos con una declaración de principios. No es una casualidad, por lo tanto, que el derecho ambiental haya nacido con un intento de ponerse de acuerdo sobre una lista de principios, una serie de principios que van a servir de guía, de inspiración a los diferentes países para que estos regulen, legislen en materia ambiental y también para que adopten políticas públicas en materia ambiental. Entonces, los principios del derecho ambiental han tenido y tienen una importancia capital en este tema, han tenido una importancia y tienen una importancia fundamental. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son estos principios. Bueno, el principio de ellos, el gran principio del derecho ambiental, es el principio del desarrollo sostenible o sustentable. Y bueno, pues todos sabemos muy bien qué es eso del desarrollo sostenible o sustentable. Sin embargo, a veces olvidamos de qué se trata exactamente. Recordemos que el principio de desarrollo sostenible o sustentable aparece por vez primera en el año 1987 a través del informe Brundtland, elaborado por la que era primer ministro de Noruega en aquel entonces, y se define en aquel momento como aquel desarrollo que pretende satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Aquí vemos el primer concepto de desarrollo sostenible. Lógicamente ha ido evolucionando, ha ido cambiando desde ese año 1987 hasta nuestros días. Hoy por hoy, además de ser un principio del derecho ambiental, es un modelo de desarrollo económico, es el modelo de desarrollo económico que se persigue en la mayoría de los países. Y hoy por hoy se entiende el desarrollo sostenible como aquel que conjuga tres elementos, tres aspectos. Yo lo dibujo siempre en mis clases como una especie de casita, el desarrollo sostenible o sustentable, una casita con tres grandes pilares. Esos tres pilares tienen que estar presentes para que esa casa no se nos derrumbe. Y esos pilares son, por una parte, el desarrollo económico, por otra parte, la protección ambiental y, por último, el desarrollo social. Esos tres pilares, como les decía hace un momento, tienen que estar presentes para que podamos hablar de desarrollo sostenible. Porque si alguno de ellos no está presente, no existe, entonces no podremos hablar de desarrollo sostenible. Podremos hablar de algo diferente, pero no de desarrollo sostenible. Esto no quiere decir que esos tres aspectos o pilares del desarrollo sostenible tengan que ser en todo momento iguales, tengan que estar absolutamente equilibrados. Esto es muy difícil, por no decir prácticamente imposible. Por lo tanto, es normal encontrarnos con un proyecto donde el pilar, por ejemplo, del desarrollo económico sea mucho más predominante, por ejemplo, que los otros dos. O al revés, podemos encontrarnos un proyecto donde el pilar, el aspecto de la protección ambiental predomine sobre el desarrollo social y el desarrollo económico. Pero, insisto, para que podamos hablar de desarrollo sostenible deberán estar siempre presentes los tres. Recordemos también que en México es el modelo de desarrollo económico a perseguir en el país, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la propia Constitución en su artículo 25, donde nos dice que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar, no para intentar o para hacer todo lo posible sino para garantizar que este sea integral y sustentable. Lógicamente, con esta base constitucional, pues todos los planes nacionales de desarrollo, los últimos planes nacionales de desarrollo han sido planes que buscan, por lo menos en la teoría, ese desarrollo sostenible. Bien, hablemos de otro de los grandes principios del derecho ambiental, el principio de solidaridad.
Todos sabemos lo que es la solidaridad, todos tenemos una idea, una noción de lo que es la solidaridad, pero aquí de lo que estamos hablando es de la solidaridad jurídica. Ese es uno de los grandes principios del derecho ambiental, no exclusivo del derecho ambiental, ya que el principio de solidaridad jurídica lo vamos a encontrar en la base, por ejemplo, del derecho fiscal. Todos tenemos, debido al principio de solidaridad, la obligación de contribuir a través de nuestros impuestos para sostener el gasto público. ¿Cómo vamos a contribuir para sostener el gasto público? Pues dependiendo de nuestro nivel de ingresos, estaremos obligados a contribuir de una forma o de otra. Principio de solidaridad. El principio de solidaridad jurídica, por lo tanto, como les digo, no es solamente específico del derecho ambiental, pero en derecho ambiental pues tiene un gran sentido, un gran significado y se ve o se puede ver desde una doble vertiente. Por una parte, nos encontramos con el principio de solidaridad intergeneracional, que ese sí es muy específico del derecho ambiental. Fíjense en la propia definición del desarrollo sustentable, hablamos de las generaciones futuras, ¿no? Hablamos de que el desarrollo sostenible es aquel que pretende satisfacer las necesidades de las generaciones presentes, pero sin poner en peligro las de las generaciones futuras. O sea, el derecho ambiental es un derecho que se preocupa especialmente por las generaciones futuras. Es un derecho que tiene un gran componente de solidaridad intergeneracional, cosa que además es difícil de encontrar en otras ramas del derecho, porque normalmente toda norma jurídica, casi todo el derecho, se preocupa por las generaciones actuales. Como mucho se llega a preocupar el derecho civil por el nasciturus, por el concebido y no nacido. Pero más allá del nasciturus, no es fácil encontrarnos con previsiones jurídicas para la protección de los derechos de las generaciones futuras y, sin embargo, en derecho ambiental es algo muy presente. Otro aspecto de la solidaridad importante, importantísimo, es la solidaridad interterritorial, es decir, la solidaridad entre los habitantes de distintas partes del territorio nacional. Tenemos que entender el Estado, la nación, el país como un todo, y la distribución de recursos naturales no es homogénea. En México hay estados de la República con mucha agua, otros, sin embargo, que no tienen agua, otros con mucha biodiversidad, otros que no tienen tanta. Es decir, la distribución de recursos naturales no es homogénea. Tampoco es homogénea la distribución de recursos económicos. Y, pues toda política pública nacional considera al Estado como un todo. Y esto lo tenemos que tomar en cuenta también en materia ambiental, que a veces cuesta mucho trabajo. Por ejemplo, cuando se habla de pasar agua de una parte del territorio nacional con excedencia de agua hacia otras partes del territorio nacional donde no existe o no está disponible de la misma forma, todos nos llevamos las manos a la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues esto muchas veces es difícil de justificar, este tipo de decisiones, a menos que tomemos en cuenta el principio de solidaridad en su vertiente de solidaridad interterritorial, otro de los grandes principios del derecho ambiental. Otro principio del derecho ambiental es el principio de cooperación, que adquiere especial sentido en el ámbito internacional, ya que, como sabemos, en el ámbito internacional, pues la única forma de solucionar los problemas ambientales es a través de la cooperación internacional. Recordemos que todos los países son iguales en derechos, iguales en obligaciones. Son estados soberanos, por lo tanto, la única forma de que se pongan de acuerdo para adoptar normas jurídicas obligatorias, vinculantes para ellos, es en base al principio de cooperación. El principio de cooperación es el que está en la base de todo tratado internacional. Otro gran principio del derecho ambiental es el principio de prevención, que además ya hemos estudiado cómo se trata también de una de las características del derecho ambiental. La prevención lo que nos dice es que una norma jurídica debe buscar la prevención es decir, que ese daño ambiental no suceda, porque una vez que el daño ambiental ya ha sucedido, la norma jurídica será particularmente ineficaz. Por supuesto que existen normas jurídicas que lo que pretenden es la reparación del daño una vez que éste ha sido producido. Y incluso la responsabilidad en caso de que se haya producido la contaminación.
pero eso es una forma, digamos, que tiene el derecho complementaria para reforzar pues la existencia y la validez de las normas jurídicas de carácter preventivo, que deben ser la mayoría. Muy parecido, y a veces nos equivocamos con el principio de prevención, pero realmente son cosas diferentes, nos encontramos con el principio de precaución. El principio de precaución es totalmente diferente al de prevención. Insisto, en el principio de prevención sabemos cuáles son los daños al ambiente y entonces lo que hacemos es tomar todas las medidas necesarias para que esos daños no se produzcan. El principio de precaución lo que nos dice es que a falta de certeza científica sobre las consecuencias para el ambiente de determinada obra o actividad y si esas consecuencias pueden ser o pueden acarrear daños graves e irreversibles, habrá que evitar esa conducta o esa actividad. Por lo tanto, el principio de precaución rige únicamente para cuando no exista certeza científica absoluta sobre las consecuencias de una obra o de una actividad. Cuando sí existe certeza científica, principio de prevención. Si no existe certeza científica absoluta y los daños pueden ser graves e irreversibles, principio de precaución. Es habitual encontrarnos el principio de precaución para la regulación relativa a energía nuclear y relativa también a organismos genéticamente modificados. Otro de los grandes principios del derecho ambiental es el principio de la reparación del daño ambiental. Hemos dicho que las normas jurídicas buscan sobre todo que el daño ambiental no se produzca, pero si éste se produce es necesario exigir su reparación. Principio de la reparación del daño al ambiente. Recordemos que en otras partes del derecho no siempre se exige la reparación de un daño per se. Por ejemplo, en el derecho civil, si nosotros nos vamos al derecho civil tradicional, aquel que ha producido un daño tiene la obligación de repararlo o de indemnizar a la víctima. Bien, el principio de la reparación del daño al ambiente nos dice que siempre que exista contaminación, que siempre que exista, por lo tanto, daño al ambiente, la norma jurídica en materia ambiental deberá exigir que se repare dicho daño. Primacía de los intereses colectivos. Otro de los principios del derecho ambiental es el de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida. Todos tenemos responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. Por lo tanto, las normas jurídicas en materia ambiental no deberán dedicarse solamente a un sector, a regular las obligaciones de un sector determinado de la población, sino que tendrán que incluir derechos y obligaciones para los diferentes actores sociales, para los diferentes sectores de una sociedad. Quizá no las mismas obligaciones, por supuesto, pero sí obligaciones para todos y cada uno de los involucrados con una acción concreta o con la contaminación de un recurso ambiental concreto. Y muy relacionado con este principio de corresponsabilidad o responsabilidad compartida, tenemos el principio de responsabilidad común pero diferenciada, que tiene un sentido muy especial en el derecho internacional, ya que en el ámbito del derecho internacional se parte de la base de que todos los Estados tienen responsabilidad en el cuidado del medio ambiente, pero no todos tienen la misma responsabilidad. No es lo mismo un Estado desarrollado, cuyo desarrollo en gran medida se ha dado a base de contaminar, de generar residuos, de emitir emisiones a la atmósfera, que el de un Estado pues mucho menos desarrollado. Entonces, todos los países tienen la responsabilidad de cuidar el medio ambiente, pero no el mismo tipo de responsabilidad. Este principio está muy presente en los tratados internacionales en materia ambiental y se plasma en una característica que es muy típica de este tipo de tratados, que se llama la asimetría convencional, que consiste en diferenciar obligaciones entre Estados. Un ejemplo de este tipo de tratados lo encontramos en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, donde hay categorías de países. Hay Estados desarrollados con una serie de obligaciones, Estados en desarrollo con otro tipo de obligaciones, obviamente menores, y Estados en transición hacia una economía de mercado con obligaciones también diferentes. Principio de responsabilidad común, pero diferenciada. Otro principio importante en materia ambiental es el principio del acceso efectivo a los procedimientos judiciales y administrativos en materia ambiental. Pues se parte de la base de que todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado,
y por lo tanto, o eso implica que todos tengamos acceso a que por la vía judicial y por la vía administrativa se cuide el medio ambiente. Es decir, si todos tenemos derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado, tienen que existir también una serie de procedimientos a nuestro alcance para que esto pueda ser así. Existen todavía restricciones en la vía procesal en muchos países para que podamos acceder a dichos procedimientos en pro de la protección del medio ambiente. Se ha ido mejorando, se ha ido evolucionando. Desde luego que en México, pues a través de la denuncia popular, por ejemplo, artículo 189 de la LEGEPA, y bueno, a través de diferentes instituciones que se han ido adoptando en las diferentes y en las más recientes normas jurídicas, esto se ha ido o se ha intentado solucionar poco a poco, pero todavía para la mayoría de la población no es fácil, cuando ve un atentado contra el medio ambiente, acudir ante o iniciar un procedimiento judicial o administrativo para pedir que no se siga contaminando dicho recurso. Otro principio de derecho ambiental es el principio de la integración de la variable ambiental en las políticas sectoriales, que, bueno, más que un principio del derecho ambiental, es un gran principio de políticas públicas ambientales. En la Unión Europea es un principio jurídico que se exige en el Tratado de la Unión Europea y se dice es necesario que todas las políticas sectoriales de la Unión Europea integren la variable ambiental. ¿Qué significa esto? Que lo ambiental tiene relación con todos los ámbitos económicos en la vida de una sociedad y, por lo tanto, la única forma de conseguir un desarrollo sostenible es integrando esa variable, ese aspecto ambiental en otras políticas sectoriales. ¿En cuáles? Pues en la política de educación, en la política económica, en la política agrícola, en la política de transportes, en la política de turismo, etcétera, etcétera. Otro principio del derecho ambiental es el principio quien contamina paga, que es un principio pues en muchas ocasiones no muy bien entendido, porque normalmente lo que entendemos es que aquel que contamina tiene que pagar, ¿no? Bueno, pues eso no es lo que significa el principio quien contamina paga. El principio quien contamina paga es un principio de asignación de costes económicos en materia ambiental y lo que nos dice es que aquel que va a llevar a cabo una obra o una actividad es el que tiene que cubrir todos los costes económicos de prevenir y controlar la contaminación para que ésta no suceda. Insisto, el principio quien contamina paga sobre todo es un principio de economía ambiental, también es un principio de derecho ambiental y lo que busca es que el potencial contaminador, o sea, el que va a hacer algo que pueda contaminar, sea el que pague todos los gastos para que esa contaminación no se dé. Lo que busca evitar el principio quien contamina paga es que sea toda la sociedad la que pague la contaminación a través de subsidios, ayudas, etcétera, etcétera. Principio de evaluación del impacto ambiental, todos lo conocemos, significa que cualquier obra o actividad que pueda causar un desequilibrio en el medio ambiente debe ser evaluada previamente de acuerdo a dicho impacto sobre el medio ambiente. ¿Para qué? Para tomar medidas de prevención y control de la contaminación, para que ese daño ambiental no se produzca. Otro principio del derecho ambiental, el principio de información en materia ambiental. Todos tenemos derecho a estar informados sobre el estado que guarda el medio ambiente. También es un principio que aplica en el ámbito internacional, el principio de intercambio de información entre Estados. El principio de la participación pública en materia ambiental, participación de todos en materia ambiental, otro de los grandes principios de las políticas públicas ambientales. Se parte de la base de que los grupos de interés, o sea, los grupos que están más familiarizados con un problema ambiental concreto, probablemente sean los que tengan más información para proponer soluciones a dicho problema. Y pues es conveniente que todos participemos en cuestiones ambientales. ¿Cómo podemos hacerlo? De muchísimas formas. Hay formas de participación más espontánea, otras formas de participación más organizada, como por ejemplo la que se da a través de los consejos, que hoy ya son la tónica dominante, creados además e incluidos además a través de la mayoría de las normas jurídicas, los consejos de participación, el Consejo de Desarrollo Sostenible, etcétera, etcétera, ¿no? Pues de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Bueno, en México es habitual organizar esta participación pública
que es una exigencia democrática, además, a través de los consejos. Pero hay muchas otras formas de participar. Quizá la más clara es a través del voto. Uno, cuando vota a través de apostando por una preferencia política frente a otra, bueno, pues si tenemos una conciencia ambiental estaremos tomando en cuenta también aspectos ambientales. Otro de los principios del derecho ambiental es el principio de subsidiariedad, que básicamente lo que dice es que aquello que puede hacer eficazmente el municipio, que no lo haga el Estado, y lo que puede hacer eficazmente el Estado, que no lo haga la Federación. ¿Por qué? Porque las decisiones en materia ambiental deben tomarse en el lugar más próximo al ciudadano. Tiene que ver este principio con ese adagio ambientalista de pensar global, actuar local. Las estrategias ambientales es normal que se desarrollen o que se planteen a nivel global, pero la toma de decisiones debe hacerse en el nivel más próximo al ciudadano. Otro principio del derecho ambiental es el principio de protección elevada. La forma más habitual de regular los límites máximos de contaminación permisibles por sustancia o por ambiente receptor se hacen o se fijan a través de lo que se conocen como los umbrales máximos de contaminación, y los umbrales máximos de contaminación no son otra cosa más que las estimaciones científicas acerca de cuál es la capacidad máxima de carga de un ecosistema. Es decir, dicho en otras palabras, cuál es el nivel máximo de contaminación que puede aguantar, que puede soportar un ecosistema sin derrumbarse. Es decir, cuál es la capacidad máxima de contaminación que puede aguantar un ecosistema para seguir funcionando. Bueno, pues esos umbrales máximos de contaminación, esas estimaciones, se determinan por parte de los científicos, y lo que nos dice el principio de protección elevada es que una vez que tengamos esos umbrales máximos de contaminación, la norma jurídica baje dichos umbrales. Ese es el principio de protección elevada desde una óptica jurídica. El principio de conservación, otro de los grandes principios del derecho ambiental, es una de las excepciones al principio de desarrollo sostenible, porque en el principio de conservación no tenemos presentes los tres pilares. No tenemos presente el pilar del desarrollo económico y en ocasiones tampoco tenemos presente el pilar del desarrollo social. Al principio de conservación lo único que le interesa es la protección ambiental. Por lo tanto, es una excepción al principio de desarrollo sostenible. Toda regla tiene sus excepciones. ¿Por qué excepciones al principio de desarrollo sostenible si debe ser el principio que debe regir en toda sociedad? Y además lo dice el artículo 25 de la Constitución, porque hay ocasiones en las cuales los ecosistemas están tan dañados o tan en peligro que se justifican acciones de conservación. Por ejemplo, pues para especies en peligro de extinción, etcétera. Otro gran principio del derecho ambiental es el principio de coordinación interadministrativa. Recordarán que una de las características a las cuales hemos hecho ya referencia del derecho ambiental era la espacialidad singular de las cuestiones ambientales. Las cuestiones ambientales, los problemas ambientales no siempre pueden ser solucionados con las herramientas que tenemos y que nos da el derecho, porque existen o están involucradas diferentes dependencias administrativas de diferente nivel, con competencias muy estrictas sobre esos temas, ¿no? O involucradas en esos problemas ambientales. Entonces ahí, en muchas ocasiones, la única forma de solucionarlo es a través de la coordinación interadministrativa. Principio de coordinación interadministrativa. Y por último, tenemos el principio de reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas y el principio del arreglo pacífico de las controversias en materia ambiental. El principio del reconocimiento de la identidad de los pueblos indígenas en materia ambiental se traduce en el reconocimiento y el respeto de los usos y costumbres sostenibles. Y, por último, el principio del arreglo pacífico de las controversias en materia ambiental, que tiene especial sentido en el ámbito internacional y que además se añade como colofón a cualquier tratado internacional, el arreglo pacífico de las controversias internacionales. Creo que a grandes rasgos estos son los principios del derecho ambiental. He intentado resumirlos, sintetizarlos para ustedes. Y bueno, ya saben que estoy a su disposición en el chat de este tema, pues para aclarar cualquier duda que vaya surgiendo. Los principios son muy útiles. Nos pueden servir para solucionar muchos asuntos en los cuales
no encontramos una norma jurídica clara aplicable. Vamos a hacer también ejercicios sobre este tema. Los espero en el chat del curso. Hasta pronto.